La primera clasificación está asociada a la constitución de los carbonos. Si estos carbonos son lineales, o sea, si se presentan de forma lineal, carbono, 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 y van teniendo uniones con los hidrógenos, ese tipo de compuestos se los conoce como parafinas. En algunos casos, a veces estas uniones eh, son dobles, entonces ahí tenemos otro tipo de parafinas, y a veces estas ligaduras incluso son triples, y bueno, tenemos este no sería el caso, pero bueno, hay casos en los que aparecen este tipo de carbonos y son alquinos acetilenos. Son derivados de los hidrocarburos. Después tenemos lugares donde se generan anillos de carbono, por ejemplo, un ciclopentano, ciclohexano, ese tipo de cosas. Y en algunos casos estos anillos, bueno, esto después tiene conexiones, ¿no? Con hidrógenos o puede ser con algún otro compuesto. En algunos casos estos anillos, por ejemplo en el hexano, 1, 2, hexano significa 6 carbonos, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por ejemplo, este tipo de uniones, en algunos casos se forman uniones dobles alternadas, bueno, con sus respectivos hidrógenos. Este tipo de estructuras se los conoce como anillos bencénicos, por ejemplo, que es el caso de los aromáticos. Y después tenemos, bueno, petróleos asfálticos, que son cadenas muy largas de este tipo de construcciones. Parafínicos vendrían a ser cadenas de este tipo ramificadas, cortas, y los asfálticos, cadenas muy largas. Pero esto no tiene mucho sentido verlo en detalle, la química orgánica de los hidrocarburos en general, pero como para tener una pequeña noción al respecto. Recuerden que hay dos tipos de químicas: la inorgánica, que es la que se refiere a todos los compuestos que uno conoce de la tabla periódica, flúor, oxígeno, hidrógeno, helio, todas esas cosas, y la química orgánica, que está principalmente centrada en cómo se une el carbono, porque el carbono tiene esa maravillosa habilidad de poder combinarse entre sí de distintas formas, lo que produce que la cantidad de conexiones y de cadenas que se logren sean enormes. Entonces hay toda una ciencia, la química orgánica, que se dedica a estudiar cómo se unen los carbonos y además con otros productos, ¿no? Más allá de esta definición respecto a la química, lo que sí nos interesa es ver qué sucede después con ellos. Vean, un petróleo parafínico es claro y de baja densidad, lo que después nos permite obtener mucha nafta, más nafta que asfalto, más componentes livianos que pesados. Los petróleos asfálticos, como dice el nombre, son mucho más pesados, y lo que se obtienen son productos mucho más densos, carbones, asfaltos, y poca producción de combustibles livianos como la nafta. Después están los mixtos, en los que podemos encontrar de todo un poco, y algunos yacimientos en los que se encuentran de estos. Mendoza y Salta, uno encuentra petróleos muy parafínicos, muy livianos. En algunas partes de Santa Cruz, sobre la cuenca del Golfo San Jorge, y en la parte sur de Chubut, se encuentran petróleos más asfálticos, y después hay petróleos mixtos intermedios también en Chubut, zonas de Los Perales, por ejemplo, y Sarmiento del otro lado en Chubut, y Los Perales en Santa Cruz, o en Neuquén uno puede encontrar bases mixtas. La segunda forma de clasificar es en base a los grados API. Acá podemos ver una tabla en donde se listan tanto su densidad como la densidad correspondiente en grados API, que se saca una formulita bastante pava. Podemos ver que un crudo, aceite, es una mala traducción por ahí, pero se usa en muchos casos, en Centroamérica se usa particularmente, del petróleo. Extra pesados, aquellos que tienen densidad mayor a 1, es decir, que no flotan en el agua, dan densidades API menores a 10. Petróleos pesados, densidades API de 10 a 22,3. Convengamos que eso es bastante arbitrario. En general uno por ahí agarra otra tabla y te dicen, bueno, hasta 20 es un petróleo pesado, de 20 a 30 es un petróleo mediano, de 30 para arriba es un petróleo ligero, y más de 40, bueno, cuestión de súper liviano de altísima calidad.
Acá los números son un poco caprichosos porque están hechos en base a la densidad y calculados, pero en general la disposición anda en ese orden: 10 a 20, 20 a 30, 30 a 40 y superiores a 40. La siguiente clasificación es en función de la cantidad de gas que se libera a la atmósfera, o sea, perdón, a la atmósfera, al ponerlo en presión atmosférica, el crudo que sale del fondo del pozo. Esta relación se llama gas-oil ratio, es decir, relación del volumen de gas respecto al volumen de petróleo. ¿Cuántos metros cúbicos de gas se liberan cuando yo someto a condiciones atmosféricas un metro cúbico de petróleo? Acá podemos ver una tabla, además de las composiciones y algunas otras cuestiones, que también están clasificadas de la forma que les describí el yacimiento antes: yacimientos de petróleo negro, volátil, pesado, gas condensado. Podemos ver que los GOR, tanto en pies cúbicos por barriles estándar o metro cúbico contra metro cúbico, dan estos valores. Un petróleo pesado casi no libera gas, entonces está cercano a cero. Un gas seco no tiene parte líquida, entonces el número tiende a infinito. Y después podemos ver que en petróleo negro tiene un GOR de 20 a 350, que es el caso de los yacimientos acá más del sur, los que están cerca de faros vírgenes. Después tenemos petróleos volátiles con un GOR alrededor de 1000. Después tenemos gas condensado, que ya los números crecen muchísimo, y etcétera. Y finalmente los clasificamos en función del contenido de azufre que tienen. Una forma burda de hacerlo es tratarlos de dulce y de agrios. Agrios los que tienen más de un 2% de azufre, dulce los que tienen menos de un 0,5%. Y bueno, una cuestión intermedia entre esos dos extremos. Hay algunos métodos matemáticos. Uno de los más aceptados para clasificar el tipo de características del petróleo es usar el factor K de la WOP, que toma dos temperaturas. Esto requiere de un ensayo de laboratorio. Toma la temperatura de boiling point, que vendría a ser la temperatura, es un promedio entre la temperatura a la que la muestra empieza a vaporizarse, a hervir, y la temperatura a la que termina totalmente de la muestra. Recuerden que cuando tenemos una mezcla, el proceso de cambio de fase no sucede a temperatura constante. Entonces hay que ir a un laboratorio, a hacer un ensayo, ver las dos temperaturas extremas entre que empieza y termina de hervir el compuesto, y con eso se tiene un factor que se puede dividir y se obtiene un número K. Este crudo K se puede comparar con otros de otros yacimientos y tener una noción de qué tan liviano o qué tan pesado es el producto. Acá vemos los crudos más representativos en general que tenemos en Argentina. Crudo Centenario, Medanito, son crudos conocidos. Cañadón Seco, este es de Santa Cruz. Tierra del Fuego. Podemos comparar los yacimientos entre sí, en realidad la producción de los yacimientos entre sí. Habrán apreciado que usamos recién muchos nombres de crudos en función del yacimiento en el que son extraídos. Esta es una práctica común en la industria hidrocarburífera, como para comparar algún crudo con los otros. A nivel internacional hay ciertos crudos que son de referencia contra los que, en base a sus características, se calcula el precio de otros. Por ejemplo, el WTI es un crudo de Estados Unidos, West Texas Intermediate, que es referencia en Estados Unidos, o el Brent en el Mar del Norte, que es referencia en la zona de Inglaterra, por ejemplo, o Noruega y Suecia, que son explotaciones interesantes de hidrocarburos, y algunos otros, Dubai, Arabian Light. Hay varios crudos que son de referencia a la hora de poner precio. Pero en general, cuando se habla a nivel internacional del precio del crudo, se habla del precio del barril de WTI o el de Brent, que son como las referencias más habituales. En Argentina tenemos las nuestras también, en función de esto. Medanito, por ejemplo, es un habitual, o Escalante, son nombres que solemos utilizar en Argentina para hacer estas comparaciones. Y además, bueno, acá vemos alguna tabla expuesta por el IAPG, en donde se clasifican algunos crudos por su
densidad y contenido de azufre en comparación con otros crudos famosos internacionales. Acá vemos que está el Brent, que es muy liviano y muy dulce, por eso funciona como una referencia. Y acá están nombrados los otros, WTI, el Dubai y así muchos otros que son de interés. Es importante evaluar qué sucede dentro del yacimiento en cuanto al sistema roca y fluido. Cuando hablo de roca y fluido me refiero particularmente a cómo es el entramado de esta porosidad que les mencioné, de esta roca que parece una esponja, y el contenido de hidrocarburos y de agua que tiene en su interior. Tenemos que definir algunas magnitudes. La porosidad claramente va a ser el espacio vacío que hay dentro de esta roca, que oscila entre el 5, el 10 y el 30%, es decir, uno toma un metro cúbico de esta roca y el 30%, 300 litros de esa roca, serían espacio vacío, donde claramente va a haber algún fluido. ¿Qué fluido? Bueno, puede ser gas, petróleo o agua. Y para definir cuánto de ese volumen poroso representa cada uno de los fluidos, se utilizan los conceptos de saturaciones, medidos en porcentaje. Entonces, si uno dice, tengo una saturación de mi roca del 80% de crudo, o sea, de petróleo líquido, voy a saber que el 20% restante tendrá que ser gas o agua, por ejemplo. Habíamos dicho antes que hay una saturación irreductible de agua. Por ejemplo, cuando yo explote mi yacimiento, capaz que la saturación original de agua es de alrededor de un 30% y cuando lo explote me va a quedar una saturación que va a aumentar o no, pero hay un límite inferior, un 10% o un 12, un 15% de esa agua que no lo voy a poder mover porque va a estar adherido directamente a los poros. Además de eso está el concepto de permeabilidad. Como sabemos, los fluidos no tienen la misma resistencia al movimiento y mucho menos entre sí. Hay fluidos que son más amigables de fluir en la roca. Por ejemplo, el gas va a atravesar esta porosidad con mucha facilidad. El crudo, en función de su viscosidad, va a tener mayor o menor dificultad para moverse por estos caminos tortuosos de los poros. Recuerden que estos poros encima son microscópicos. Y el agua tendrá otra. Entonces, para medir con qué facilidad cada uno de esos componentes se mueve a través de esta roca, se miden permeabilidades. Entonces, hay productos que son más permeables a trasladarse entre ellos. Y además hay un concepto de permeabilidad relativa que los compara. Entonces, si el agua se mueve con esta facilidad dentro de la roca, ¿qué tanto más fácil o difícil se mueve el petróleo o el gas? Podemos ver después un pequeño esquema de algunas cuestiones propias de la composición. Tendríamos los granos de esta arena, de esta roca reservorio, material que lo une por ahí. Después tenemos toda la porosidad efectiva, que sería todos estos caminos donde puede alojarse el hidrocarburo y están interconectados entre sí, lo que les permitiría migrar y moverse cuando yo haga un pozo para explotarlo. Y después tenemos alguna porosidad no efectiva o aislada que, por más que yo perfore un pozo acá cerca, esto no se va a mover porque está encapsulado. Ambas porosidades conforman la porosidad total. El problema en muchos casos es que cuando uno baja una herramienta eléctrica para medir estas condiciones de reservorio, mide la porosidad total y no sabe cuánta de esa porosidad realmente es efectiva. Pero bueno, eso ya es algo más de detalle del momento de hacer los estudios del reservorio. Acá tienen las definiciones, tanto de porosidad como de los tipos. Y algunas muestras. Acá podemos ver algunas imágenes que terminan de cerrar un poco estas ideas sobre cómo es la conformación del grano y de la roca reservorio, básicamente. En la primera podemos ver un afloramiento. Un afloramiento es una situación geológica en donde, si nos imaginamos que esta es la provincia de Santa Cruz en su extensión, acá estaría el mar y por este lado estaría la cordillera.
estuviéramos en la zona sur, podríamos ver que la cuenca sedimentaria tiene esta forma, por ejemplo. Y hay formaciones, por ejemplo la Spring Hill, que es la formación productiva que se explota hace muchísimos años en esta zona. En algunos momentos los plegamientos, conforme se acercan a la cordillera, empiezan a subir, y hay algunas partes en las que incluso llegan a estar expuestos. Uno puede ir y estudiar la roca acá, está bien que no está sometida a la misma presión que está acá y algunas otras cuestiones, pero puede hacer algún análisis respecto del afloramiento que hay en superficie para tratar de comprender el comportamiento de la formación en el subsuelo. Entonces, esta primera imagen es un afloramiento de una roca reservorio, sandstone. Ven que se ve que es altamente porosa. Acá hay un acercamiento de esta roca. Pueden ver cómo los granos se ven claramente la cantidad de los granos y la confección. Viendo a microscopio esto, podemos ver, bueno, granos de arena, los espacios porales entre los granos. Ven que acá hay intercomunicación entre estos espacios porales. Podemos ver incluso algunas muestras de hidrocarburo, o esto que está acá puede ser agua, depende de qué estemos viendo. Y una representación esquemática de esto, bueno, está asociada acá al barrido poral. Podemos ver cómo, por ejemplo, el dióxido de carbono, en algunos casos que se hacen unas recuperaciones especiales, el dióxido de carbono puede empujar e ir obligando a fluir al compuesto que está acá, que podría ser hidrocarburo, o sea, podría ser petróleo básicamente. Hay algunas cosas que no fluyen acá porque, por ejemplo, la tensión superficial lo sostiene de tal manera en esta tortuosidad que genera resistencia al flujo por más que lo estemos empujando, en este caso con dióxido de carbono. Bueno, esto se llama saturación residual, es algo que no podemos evitar. Y además de ello, ahora vamos a ver en otra imagen, hay una pequeña película de agua, por ejemplo, que está pegada a estas paredes, que no se la puede barrer tampoco, que es eso del agua con nata, la saturación residual de agua irreductible. Algunas imágenes más de microscopio, acá pueden ver la escala. Esto sería el equivalente a 1 milímetro. Claramente está muy magnificado. Se ven algunas microfracturas. Por ejemplo, acá se puede ver toda una red de fracturas. Generalmente los yacimientos tienen una red de microfracturas o de fracturas que también favorecen el flujo. En los yacimientos no convencionales, más adelante cuando veamos cómo se explotan, lo que se hace es generar una fractura hidráulica para artificialmente crear este tipo de fracturas. Acá también podemos ver la roca reservorio cuando estaba completamente saturada de hidrocarburo y cuando está vacía. Vean cómo la misma roca deja de estar embebida en el hidrocarburo. A esto me refería cuando hablaba de la esponja de piedra. Las rocas reservorios, las sandstone, que recién areniscas que les mencioné, no son las únicas tipos de formaciones que pueden contener hidrocarburos. Son las más habituales y las que mejor se explotan, pero hay otros tipos de rocas que también tienen microestructuras que les permiten el flujo de hidrocarburos a través de ellas, o que tienen unas redes de fracturas muy interesantes que también permiten que se pueda contener, o sea, que funcione como roca reservorio y que haya una migración que permita que la explotemos. Esquemáticamente, lo que habíamos visto antes, la porosidad es un porcentaje de la roca, puede estar conectada o aislada, y la porosidad efectiva va a ser la relación entre esa porosidad total quitándole la aislada, la que no se puede aprovechar.